En la época del ministerio público de Jesús, en la tierra de Israel había un lugar horripilante extremadamente, donde eran llevados todos los leprosos a ese lugar, un despeñadero con cavernas. Toda persona que le comenzaba lepra en su cuerpo tenía que ir de inmediato a los médicos. Los sacerdotes tenían también conocimiento médico y era necesario que aquel sospechoso de lepra debía de ir a los sacerdotes para que examinaran su cuerpo y pudieran dar el dictamen si era positivo o negativo. Todo aquel que daba positivo de lepra debía de salir desde ese momento gritando por las calles: soy leproso. Se hacía para que nadie se le acercara y no contagiarlo. Luego, más tarde era llevado a ese lugar donde estaban todos los leprosos, un lugar abandonado por los familiares, por los amigos. Nadie podía entrar allí, estaban aislados de la familia y de la mal llamada sociedad. Si algún familiar le llevaba sus alimentos, se lo hacía lanzado hacia lo largo para que ellos pudieran agarrar aquel alimento de vez en cuando. Era un lugar no deseable para nadie. Había un leproso, declara la Biblia, libro de San Mateo capítulo 8, que estaba, se cree, en el proceso, este leproso, de ir a ese lugar, a ese despeñadero con cavernas horrible. Jesús había bajado del monte de la oración y estaba llegando allí, a algún lugar en la ciudad. Aquel leproso se postró de rodillas delante del Señor, adorándole, y le dijo: Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús de inmediato le tocó su cuerpo llagado por la lepra y le dijo: sí quiero. Y al instante la lepra desapareció. Bendito sea el Señor. Y aquel leproso que estaba en el proceso de ir a ese lugar horripilante que mencionaba, ya no fue, porque el maestro de Galilea estaba allí pasando. Y él le había sanado esa enfermedad incurable para entonces. Amigo querido y hermano en Cristo, es por eso que la lepra se compara con el pecado. Cuando la lepra empieza por una pequeña llaga y va creciendo hasta destruir el cuerpo, llevar a aquellas personas a la muerte. De la misma manera sucede con el pecado. Puede ser que es muy pequeño lo que el hombre cometa, pero si es pecado, es sinónimo de muerte, porque la paga del pecado, declara la Biblia, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando oímos muchas personas dicen: yo no soy malo, yo soy bueno, hago cosas muy pequeñas, no considero que sean pecado. Y el pecado, pequeño o grande, siempre es pecado y lo lleva siempre a la destrucción. En este caso de la Biblia, lo lleva a la muerte y muerte eterna del infierno, donde Isaías el profeta declara que su gusano nunca muere, su fuego nunca se apaga. Y de eso precisamente, mis estimados, es que Dios quiere librar a través de Jesucristo al hombre pecador. Todos pecamos de alguna manera, con la diferencia es que cuando hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador y reconocemos cuando le fallamos, cuando pecamos de cualquier manera,
corremos a Él y le pedimos que nos perdone nuestros pecados. Es diferente cuando el hombre es un pecador donde no tiene ningún principio cristiano. Nunca ha leído una Biblia, nunca se ha arrodillado delante del Dios creador de los cielos y de la tierra. Es un pecador que está en el peligro de perderse. Sin embargo, Jesús para eso vino, mi amigo querido y mi hermano, para buscar lo que estaba perdido. El pecado había perdido a toda la humanidad. Todos habíamos pecado, dice la Biblia, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero luego aparece Jesús, el Salvador, el Cristo de la gloria, para limpiar nuestros pecados, si es que creemos en el poder redentor de su sangre, si es que creemos en su santo evangelio, si es que creemos en Él. Y ahora le seguimos, sabiendo de que Él es la vida eterna. Él es el agua de la vida. Él es el único que puede ayudarnos en todas las circunstancias difíciles de la vida. Jesús es el amigo fiel. Es el médico por excelencia. Es el único que puede abrir caminos en el desierto, en la soledad. De tal manera que la lepra comienza pequeña, la lepra del pecado, y va destruyendo. Es como un cáncer que va destruyendo poco a poco la vida del hombre, hasta llegar a un momento de la muerte, de la destrucción de aquel cuerpo, sea este un caballero, una señorita hermosa, sea este un hombre de mucho dinero, o sea pobre. Naamán era un general de Siria, era muy poderoso en el ejército, era muy importante en Siria, era general, pero era leproso. Un día, la sirvienta de su casa le dijo: en Israel hay un profeta, se llama Eliseo, y él puede orar por usted, y el Señor le va a sanar. Él comenzó a hacer los preparativos para ir allá a Israel. Habló con el rey de ese país, de Siria, pidió recomendaciones y luego fue allá a Israel a buscar la sanidad. Llegó al rey de Israel con todos aquellos documentos, aquellos papeles, recomendaciones del rey de Siria. El rey de Israel se molestó, lo rompió al leer que decía: te envío a Naamán, que es mi general muy estimado, por favor, sánamelo. Al romper sus ropas, aquel rey de Israel rasgó sus vestiduras, dijo: ¿que al caso soy yo Dios para sanarte? Yo no soy Dios para sanarte. Tenía toda la razón el rey de Israel, porque quien sana es Dios, quien sana es Jesús. Y en aquel momento de discusión, de disgusto, de vergüenza para el general de Siria, se dio cuenta el profeta Eliseo de lo que estaba sucediendo. Y le mandó a decir al rey de Israel que se lo enviara a él. Y así fue Naamán a buscar al profeta Eliseo, a la casa de Eliseo. Eliseo estaba allí, pero llegó aquel general con sus caballos cargados porque quería dar regalos por su sanidad. Y la sanidad no se compra con dinero. Igual que la salvación, mi amigo, la salvación no se compra con ningún dinero.
Mas el profeta Eliseo no salió de su casa. Aquel general estaba afuera con sus caballos cargados, donde llevaba aquellos presentes. Y Eliseo le envió a su criado y le dijo: vete a lavar al río del Jordán. Te vas a zambullir 7 veces en el río y vas a quedar sano. Mas no salió de su casa el profeta Eliseo. Y el general estaba afuera molesto. Dice el general: yo esperaba que este profeta Eliseo saliera, levantara sus manos al cielo clamando: oh Dios de Israel, ten misericordia de este general muy valioso en Siria y sánalo. No lo hizo. Eso esperaba aquel general de Siria, pero no sucedió. Dios hace cosas diferentes, y en este caso iba a ser diferente. No estoy contra la oración, contra el clamor de levantar manos y poner manos sobre las personas. Eso no ha pasado de moda. Pero el Espíritu Santo guiará a lo que Él quiere. Hacer su voluntad siempre será así. No por lo que el hombre haga, no por los ritos religiosos que el hombre haga, sino por la actitud de fe, de creer que para Dios no hay nada imposible. Aquel general iba renegando triste hacia su país Siria, pero uno de sus criados le dice: mi señor, ¿qué pierde con ir a zambullirse 7 veces al río del Jordán? El molesto contesta y dice: en mi país de Siria hay ríos más limpios que el Jordán, menospreciando el río del Jordán, que fue donde se bautizó mi Señor Jesús. Vaya mi señor y zambúllase 7 veces, dice el criado, insistiendo para que su señor lo hiciera. Así un poco de mala gana, aquel general valioso pero leproso iba para zambullirse 7 veces, y llegó y se zambulló 7 veces en el río del Jordán, y su lepra desapareció, su piel quedó como la piel de un niño, declara la Escritura, la Biblia. Y ahora que ya está sano, va nuevamente a la casa del profeta Eliseo, le lleva los presentes, pero Eliseo no sale nuevamente de su casa. Aquel general está afuera nuevamente. Eliseo: ya me sané, te traigo presente, oro, plata, vestidos costosos, te traigo un cargamento de regalos. Si fuera hoy en día, hasta los caballos le agarra a cualquiera, porque son raros los que sirven al Señor de corazón. Son contados con los dedos de la mano los que oran y Dios se glorifica y no cobran un centavo. No. Llévese, señor general de Siria, sus presentes. No. Que Dios me libre de agarrar presentes cuando yo obro, ministro en beneficio de la obra de Dios. Se fue molesto de regreso aquel general de Siria, nada más. Pero iba sano, hacia a su casa. De tal manera que, retornando al principio de San Mateo, capítulo 8, Dios es nuestro médico por excelencia. Él quiere sanar. Muchas veces nos quedamos sorprendidos porque gente que no es nada, en el caso de Naamán no era nada, era un idólatra de muchos dioses, entre comillas, de su país, más el Dios vivo no lo conocía. Creo que al sanarle,
el Señor a través de Eliseo, el profeta, este hombre cambió, me imagino que sí. De igual manera, el leproso de San Mateo capítulo 8, este hombre no solamente sanó su lepra, sino que de allí en adelante su vida espiritual mejoró. Creyó que para Dios no hay nada imposible, que Cristo es el médico y tiene la medicina. Por eso comparamos la lepra con el pecado. Así como la lepra destruye el cuerpo, así es el pecado, amigo. Y va llevando al hombre a la destrucción. Pero para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Y una de ellas es el pecado. Es el que impulsa, es el que engaña, señoritas, caballeros, que están en los vicios, señoritas que están en la prostitución a temprana edad. Mujeres también que están abortando al quedar embarazadas, porque no quieren andar con la pancita y que la gente los vea, o que las vea en este caso, las mujeres. Y cometen miles de abortos en diferentes países, donde en muchos países la ley los protege y no se permite hablar de esta situación, pero estoy hablando del pecado. Todo eso es un pecado horrendamente terrible delante de los ojos de Dios. Casi no se menciona. Pero de allí en adelante toda habilidad de pecado es como la lepra. Y mueren cada día miles de personas en todo el mundo en el pecado, sin Dios y sin esperanza. Por eso, mi amigo, le traemos el Evangelio de Cristo. Le presentamos al Cristo vivo. Le presentamos a este Cristo que ha vencido el pecado, que ha vencido la muerte, que ha vencido al infierno mismo, para que nosotros vayamos a ese lugar que Él ha preparado en los cielos. ¿Por qué no venir a Cristo, amigo? Yo le voy a guiar en esta oración. Yo he finalizado este relato de el leproso, o los leprosos, en este caso también con el general de Siria. A lo mejor usted no tenga ninguna enfermedad física, mortal, terminal, no tenga lepra, pero tiene pecado y necesita de Jesús ser perdonado. Repita conmigo esta oración: Señor Jesús, yo lo recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Perdóneme, límpieme con su poder de su sangre. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdeme para serle fiel todos los días de mi vida y coronar esta carrera que hoy he comenzado de fe. Lléneme con su Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda sentir el verdadero gozo y poder de su Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por escucharnos. Le pedimos por favor que comparta con sus amigos en las redes sociales estos mensajes. Ayúdenos a predicar el Evangelio. Y Dios se lo pagará. Soy el pastor Eliseo Medrano. Seré hasta la próxima. Les amo.